Tenemos que manejar, como otro elemento importante, las causas expresas de desechamiento, una relación de aquellas causas que la convocante determine que su omisión o falta afectan directamente la solvencia de la proposición. Por último, tenemos que incorporar en nuestra convocatoria el modelo de contrato. Este es un elemento importante. ¿Por qué? Porque en este modelo de contrato se establecen ya los derechos y obligaciones que tendrán las partes una vez que se haya adjudicado el contrato. No es un ejemplo, no es un formato cualquiera, es el contrato que ya será firmado una vez que sea adjudicado, en donde documento en el cual básicamente se incorporará el nombre, domicilio, los generales del licitante ganador, sus precios, la descripción detallada de sus bienes y nada más. No habrá mayor modificación. De ahí lo importante de que previamente a la emisión de la convocatoria, las áreas jurídicas deben de revisar esos modelos de contrato. Pasamos a la Junta de Declaraciones. Para efectos de la licitación pública, la ley establece que es obligatorio celebrar al menos una Junta de Declaraciones. Y se establece que al menos porque cada dependencia o entidad puede realizar las juntas que resulten necesarios. Aquí estas juntas las puede planear desde la propia convocatoria o si en la propia Junta de Aclaraciones se determina que hay demasiadas consultas o hay demasiada imprecisión, se podrán programar ulteriores juntas, no solamente aquellas que fueron programadas en la convocatoria, sino pueden adicionarse durante la Junta de Aclaraciones mayor número de sesiones para la realización de esta. Obviamente esto al implicar una modificación a la convocatoria tendría que realizarse las correcciones correspondientes y su difusión a través de Compranet. Para la Junta de Aclaraciones, la asistencia es optativa para los licitantes. Evidentemente, la convocante tiene que asistir, es más, tiene que ser un evento de carácter público, en donde pueden asistir observadores. Quienes forman parte de la Junta de Aclaraciones son el área convocante, el área técnica, quien preside el evento, y los licitantes. Los observadores no tienen ni voz ni voto en estos eventos. El acto de la Junta de Aclaraciones es presidido por el servidor público designado por la convocante, quien debe ser asistido por un representante del área técnica o usuaria para efecto de dar respuesta a las preguntas. Las solicitudes de aclaraciones se deben realizar por Compranet o personalmente y se establece como condición a partir del 2009 que deben de realizarse al menos con 24 horas de anticipación y las que se reciban en un plazo menor se consideran extemporáneas y el ente público no estará obligado a atender las mismas. Sin embargo, aquí resaltamos que una cosa es que no estemos obligados y otra cosa es que que esté prohibido aprovechar las sugerencias o recomendaciones que se nos formulen en estas preguntas, aun cuando sean extemporáneas. De cada evento se debe de levantar un acta que se difunde a su vez en Compranet. Entre la Junta y el acto de presentación y apertura debe existir cuando menos 6 días naturales. Luego entonces, si derivado de las juntas de aclaraciones tengo que realizar una adicional, tengo que considerar que entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones, al menos deben de existir 6 días. El objeto de estas juntas de aclaraciones es aclarar y perfeccionar nuestro documento de convocatoria. Sin embargo, se pueden realizar modificaciones a la misma, a la convocatoria. Sin embargo, estas no deben delimitar la libre participación, sustituir los bienes o servicios o adicionar bienes distintos
o, en su caso, variar significativamente las características de estos, previsiones que se encuentran dispuestas en los artículos 33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones. Como hemos mencionado, estas modificaciones a la convocatoria deben difundirse en Compranet. Viene el acto de presentación y apertura de proposiciones. Debe realizarse puntualmente en el día, hora y lugar previstos en la convocatoria. Este no se puede variar. Si se varía, tendría que modificarse la convocatoria. Se pueden realizar revisiones preliminares distintas a la técnica y, por supuesto, a la económica, a efecto de facilitar la presentación de las proposiciones de los licitantes. Las proposiciones deben presentarse en sobre cerrado. ¿Qué significa el sobre cerrado? Es una garantía que la ley, en este caso la propia Constitución, le otorga al licitante, quien puede entregar su proposición en sobre cerrado como garantía de que un tercero, particularmente su competencia, no conocerá antes del acto de presentación y apertura de proposiciones esa proposición. Sin embargo, nos han llegado algunas consultas. ¿Qué pasa si el licitante me entrega sin sobre su proposición en el acto? Bien, podríamos considerar que el licitante renunció a su derecho, renunció a su garantía de meterla en un sobre cerrado. Y si este no va perfectamente pegado, no será motivo de desechamiento, será responsabilidad del licitante entregarla. La garantía es que solamente él puede conocer su proposición y nadie más. En licitaciones mixtas, queda a elección del licitante la forma de presentar su sobreproposición de proposición, es decir, si lo envía por medios electrónicos, solamente es a través de Compranet, o de manera presencial, es decir, que físicamente realice la entrega de esa proposición. En este caso, se establece la diferencia entre licitación, procedimientos electrónicos y procedimientos presenciales. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente esa, que en procedimientos electrónicos la proposición se puede entregar a través de Compranet de manera presencial, porque realmente ningún procedimiento de contratación se hace en Compranet. Se informa y se incorpora la información a Compranet, pero en estricto sentido, ningún procedimiento se hace en Compranet. Bien, continuamos con el acto de presentación y apertura de proposiciones. Una vez iniciado se realiza la apertura de los sobres, haciéndose constar la documentación presentada y se hace constar en un formato la relación de dicha documentación. No se podrá desechar ninguna proposición en este acto, sino hasta posteriormente que se haya realizado la evaluación. Tratándose de procedimientos mixtos, se reciben simultáneamente las proposiciones electrónicas y las proposiciones presenciales. Y aquí el servidor público que preside los eventos determinará desde la propia convocatoria las partes que podrán rubricar los licitantes que en su caso hayan asistido al acto de presentación y apertura de proposiciones. Como en todos los actos públicos, se levantará acta y se señalará el lugar, fecha y hora del fallo, en donde continuará el procedimiento y se emitirá el fallo. En licitaciones en las que se utilice la modalidad de oferta subsecuente de descuentos, después de la evaluación técnica se indicará cuándo se dará inicio a las pujas. Estas sí serán de manera electrónica y en tiempo real. Aun cuando existan denuncias o presunción de falsedad en este tipo de actos, no se deberá desechar propuesta alguna. Sin embargo, tales hechos deben de informarse al órgano interno de control o en su caso a la Secretaría de la Función Pública para que como autoridad fiscalizadora verifique previo el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio, en donde los licitantes o los afectados podrán defender y aportar pruebas de su inocencia y el acusador podrá ofrecer pruebas
de la culpabilidad de este. Mencionábamos a los criterios de evaluación. Bueno, la ley establece a los puntos y porcentajes, al costo-beneficio y el binario. La ley enfatiza, para que no nos olvidemos de estos criterios de puntos y porcentajes y costo-beneficio, que la evaluación binaria procede cuando no sea posible aplicar los puntos y porcentajes o el de costo-beneficio. Y existen unos lineamientos específicos que regulan la materia de puntos y porcentajes. Estos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre del 2010 y en donde se establecen y desarrollan las características para la formulación de esta evaluación, claro, de acuerdo a las características de los bienes y servicios. ¿Cuándo se usa el criterio binario? Pues básicamente cuando se requieren evaluar bienes de carácter estandarizado, y en este caso nos permite una extraordinaria ventaja de que solamente tenemos la obligación de evaluar las dos proposiciones más bajas. ¿Cuál es la razón? Pues si en estas proposiciones resultara que ya adjudicamos el contrato, pues nos libera de la ociosidad de tener que evaluar el resto de las proposiciones. Recordaremos que en algunas ocasiones llegan 50, 80, 100 licitantes para una sola partida y en un binario no estamos obligados, no tenemos la necesidad de evaluarlas todas, sino partiremos de aquellas que sean las más económicas para, si cumplen con los requisitos, podamos adjudicar inmediatamente a estos. Requisitos que no afectan la solvencia. Bien, en la propia ley se establecen los diversos ejemplos, y son de manera enunciativa, no limitativa, cuáles son los requisitos que no afectan la solvencia. Proponer un plazo menor de entrega al solicitado, omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia proposición, observar los formatos, si se presentan en forma clara, etcétera. Es importante detallar que a los licitantes los tenemos que tratar exactamente igual, por lo tanto, las áreas responsables de los procedimientos de contratación no pueden suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones. Es decir, no podrían corregir los errores cometidos por los licitantes. La etapa del fallo. Concluida la evaluación, pues adjudica el contrato al licitante cuya oferta resulte solvente. ¿Cuándo se considera que una propuesta resulta solvente? Cuando ha cumplido con todos los requisitos exigidos en nuestra convocatoria. De ahí la importancia de que establezcamos los requisitos necesarios, no los que se nos ocurran, sino los estrictamente necesarios para que nuestros licitantes puedan cumplirlos y no solicitar aquellos requisitos que resulten innecesarios. El artículo 37 de la ley establece que con la notificación del fallo serán exigibles las obligaciones establecidas en el procedimiento. Y esto es evidente porque al momento del fallo se adjudica el contrato, aun cuando éste posteriormente debe firmarse, ya existe el contrato, ya están aceptadas las condiciones de este contrato. Recordaremos que el modelo de este contrato está en la propia convocatoria. Entonces las partes ya conocen sus derechos y sus obligaciones, por lo tanto ya se perfeccionó el acto. Falta su formalización, pero no es un requisito de validez para exigir estas obligaciones. Excepciones a la licitación pública. Los supuestos de excepción a la licitación se encuentran regulados en los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones y se encuentran referidos a la invitación a cuando menos 3 personas y a la adjudicación directa. Recordemos, al principio de la charla se establecía en el cuarto párrafo del artículo 134 constitucional que las excepciones serán procedentes cuando se acredite que la licitación pública
no resulta ser el medio idóneo para la contratación, es decir, para adquirir mis bienes, arrendamientos y servicios, y solamente cuando acredito que esta no es el medio idóneo, resultará procedente invocar algún supuesto de excepción de los previstos en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones. El dictamen de procedencia de estos supuestos, de estos 20 supuestos, se encuentran previstos en el artículo 41. ¿Quién dictamina? Bien, esto se prevé en el propio artículo 41, en sus últimos párrafos, en donde se determina que la mitad de estos supuestos corresponden ser dictaminados previamente a la contratación al área usuaria o contratante, en tanto que el 50% de estos supuestos le corresponde su dictaminación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, al titular de la dependencia o entidad o a la persona que este último haya facultado. Es importante resaltar que dentro de estas excepciones, el legislador determinó que tratándose de la fracción 7, 8, 9, primer párrafo, 11, 12 y 15, preferentemente se deben realizar a través de invitación a cuando menos 3 personas. En este aspecto es importante resaltar que se ha generado el criterio de que para realizar una adjudicación directa en estos supuestos, también tendríamos que acreditar que la invitación a cuando menos 3 personas no resulta ser el medio idóneo, porque el legislador federal determinó que preferentemente debo realizar una invitación. Entonces, antes de realizar una adjudicación directa, tendría yo que acreditar que la invitación a cuando menos 3 personas no es el medio idóneo para realizar mi procedimiento de contratación. Las excepciones del artículo 42. En este artículo 42 se establecen los montos de actuación autorizados por el Comité de Adquisiciones en base al presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. Ahí se establece que de acuerdo al presupuesto asignado a cada dependencia o entidad le corresponde un determinado rango para realizar procedimientos de adjudicación directa o procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas. Es importante resaltar que si en el ente público existen varias áreas que realicen contrataciones, a cada área el Comité de Adquisiciones le debe de determinar sus montos de actuación. La condición para que opere la aplicación del artículo 42 es que no se fraccionen las operaciones de manera artificiosa, es decir, para evadir artificiosamente, mañosamente, la licitación pública. Y establece el legislador un límite máximo para este tipo de contrataciones que decimos bajo monto, hasta el 30% del presupuesto, el cual no puede ser modificado, del presupuesto de egresos autorizado. Los contratos de la Ley de Adquisiciones. ¿Cuáles son los conceptos generales? Bien, el convenio, según lo define el Código Civil, es el acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, en tanto que los convenios solamente producen o transfieren estos derechos y obligaciones, y para efectos nosotros manejamos como contratos. La administración pública celebra contratos sometidos al derecho público y al derecho privado. Los primeros son contratos administrativos. De la ley de adquisiciones derivan contratos administrativos, en los cuales prevalece el interés público y resultan, dice el argot jurídico, contratos de carácter exorbitante. ¿Por qué exorbitante? Porque lo realiza el Estado en nombre de la sociedad. Y se establecen figuras que en derecho privado resultan muy amplias, muy protectoras, pero son básicamente por ese aspecto, porque son realizados en favor de la sociedad.
Si bien un contrato administrativo puede tener como partes a docentes públicos, en estricto sentido se trata de convenios de colaboración o convenios administrativos y los mismos no resultan del ámbito de aplicación de la ley de adquisiciones. En este caso, expresamente lo establece el artículo 1, quinto párrafo, y se regula esta excepción de aplicación de la ley en el artículo 4 del reglamento. Sin embargo, ello no implica el considerar que se prohíbe a las dependencias o entidades contratar entre sí con sujeción a la ley de adquisiciones. La característica es que si un ente público participa en un procedimiento de contratación regulado por la ley de adquisiciones, participa en igualdad de condiciones que cualquier licitante, según lo establece el artículo 26 en su quinto párrafo. Características distintivas y requisitos formales del pedido y del contrato. ¿Qué diferencia hay entre un pedido y contrato? Para efectos de la ley de adquisiciones, ninguna. Los dos documentos, se les puede denominar indistintamente, tienen el mismo valor jurídico y deben de respetar los requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que se enumeran en estas láminas. Algo similar a la convocatoria, pues debe tener el nombre de la convocante, la indicación del tipo de procedimiento, los datos del presupuesto, la personalidad del adjudicatario, etcétera, etcétera. Es decir, todas las características particulares que nos permiten identificar a las personas, a las partes del contrato y a las obligaciones de unas y otras, y la forma de cumplir con las mismas. En este documento, integrado por 22 requisitos, se establecen las reglas y al final del artículo 45 se establece un principio muy importante. ¿Cuál es? La convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones, pues en caso de discrepancia prevalecerá lo establecido en estas, es decir, en las juntas de aclaraciones y en la convocatoria. Luego entonces, con esto reiteramos el aspecto de que el modelo del contrato que se incorpora a la convocatoria es muy importante y por lo tanto, previo al lanzamiento o difusión de la convocatoria, debe ser acuciosamente revisado por las áreas contratantes con la participación del área jurídica, porque una vez que ya inició el procedimiento de contratación, ya no resultará factible modificar estas condiciones. El contrato debe formalizarse en la fecha, hora y lugar previsto en la convocatoria a la licitación pública o el fallo, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación. Y en términos de la legislación hacendaria, en aquellos contratos superiores, igual o superiores a los 300,000 pesos, el Código Fiscal Federal establece la obligación de que se verifique que el licitante que resultó adjudicado se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para tal efecto, debe de entregar, previo a la firma del contrato, el comprobante de que se encuentra al corriente, un comprobante que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria. El inicio de la vigencia del contrato podrá darse al día natural siguiente al de la notificación del fallo, de tal manera que si existiera alguna irregularidad en las obligaciones fiscales, el licitante será sancionado. Solamente resulta exigible la formalización de contratos cuando el monto de los mismos sea superior a los 300 días de salario mínimo
Luego entonces, no resulta obligatorio que por montos menores se celebre un contrato, lo cual no implica una prohibición. Reitero, no implica una prohibición y resulta recomendable se valore la conveniencia o no de que en cantidades inferiores se tenga o no un contrato. Las modificaciones a los contratos, ¿por qué pueden ser? Pues por un incremento. Normalmente en nuestro argot se habla de la ampliación del contrato. En la ley no se prevé el concepto de ampliación, se refiere al incremento. ¿Qué se refiere con el concepto de incremento? Quiero comprar más. ¿Hasta qué límite puedo comprar más de mi contrato? Hasta el 20%. Enfatizo en este aspecto del incremento, que tiene un límite del 20%, porque existe otra figura que es modificación del plazo o la vigencia, y es importante aquí distinguir entre incremento y prórroga. Incremento, en términos de la ley, se refiere a quiero comprar más y consecuentemente voy a pagar más. ¿Cuánto más puedo comprar? Hasta un 20%. ¿Cuánto puedo pagar más? Hasta un 20%. Luego entonces, si se trata de modificar, ampliar el plazo, pues estamos ante una figura de prórroga del contrato o diferimiento de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, y esto no tiene límite alguno. ¿Por qué? Porque no estoy comprando más y por lo tanto no voy a pagar más, simplemente estoy modificando el plazo de cumplimiento, no estoy incrementando mi contrato. La cancelación de partidas o parte de las cantidades se puede realizar hasta por el 10% por causas imputables al proveedor. Esto se prevé en el artículo 100 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, y esto nos permite la posibilidad de cancelar partidas y podérselas adjudicar a otro proveedor. ¿Qué es lo que sucede? Bien, aquí habría que distinguir, no existe la figura de rescisión parcial de un contrato. Si un proveedor al que le adjudiqué varias partidas me está incumpliendo en una o más de ellas, no le puedo rescindir estas partidas. Le podría rescindir todo el contrato. Entonces se creó la figura de cancelación de partidas, y como no le puedo ejecutar la garantía, le voy a poner una sanción a este proveedor que le cancele las partidas equivalente al monto máximo de las penas convencionales. Enfatizo, equivalente, no son penas convencionales ni son deducciones al pago. Es una sanción económica especial y específica por cancelación de partidas. El contrato abierto es una figura importantísima para la administración pública, en el cual se establece un mínimo y un máximo de los bienes, arrendamientos o servicios que se van a requerir, en donde me permite tener un margen de movilidad de entre el 40 y el 100%, cuando no podemos determinar con precisión cuántos bienes, arrendamientos o servicios requiero, porque la demanda de mis usuarios es variable. Entonces tengo esta figura que me permite dar satisfacción a esas necesidades sin necesidad de estar contratando a cada rato. En base al contrato abierto puedo establecer una combinación, una adecuada coordinación con mis proveedores y poder cuidar el abasto, muy importante, por ejemplo, en el caso de medicamentos, para que no me falte ni tenga que almacenar, me falte de abasto o tenga yo que almacenar grandes cantidades de estos bienes. Existen diversos supuestos de impedimento para contratar. ¿Cuáles son? Esto se encuentra previsto en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones. Y esto se establece en beneficio de la sociedad, seguridad jurídica y transparencia. Es decir,
Se cuestionan aquellos contratos en donde haya conflicto de intereses con un servidor público involucrado, cuando se trate de contratar con un mismo servidor, con un servidor público o con los socios que son servidores públicos. Cuando exista más de un contrato rescindido, pues no vamos a premiar a los proveedores incumplidos. Cuando estos se encuentren inhabilitados, cuando sean proveedores que continuamente están en un atraso en la entrega de sus bienes, cuando estén sujetos a un concurso mercantil o análogo, cuando estén vinculados con otros licitantes en el mismo procedimiento de contratación, o cuando mis licitantes puedan tener información privilegiada, es decir, si con motivo de otro contrato tuvieron acceso a información y puedan llevar ventaja frente al resto de los licitantes, pues no puedo permitir esa ventaja. Existen otros, el conflicto de interés entre el proveedor para efecto de los avalúos, etcétera. Es un catálogo que establece la ley y que tenemos que atender puntualmente. Sin embargo, no resulta necesario verificar la veracidad o autenticidad del manifiesto de no encontrarse en alguno de estos impedimentos. ¿Por qué? Porque el área compradora no puede ser ni juez ni parte. Luego entonces, de tener alguna sospecha o tener incluso pruebas que den la presunción de falsedad de los licitantes, sigue sin la característica de ser autoridad, por lo tanto, tendrá que remitir la documentación al órgano interno de control a efecto de que éste pueda realizar la investigación y, en su caso, la sanción correspondiente previo al procedimiento administrativo de sanción, en donde ya lo mencionábamos hace un rato, los licitantes puedan ofrecer pruebas que los exculpen y los acusadores pruebas que los inculpen. Para efecto de garantizar las contrataciones, existen dos medios: la garantía para el anticipo, que siempre será fianza, y la garantía para el cumplimiento de los contratos, el cual puede ser en la forma que se haya determinado en cada dependencia o entidad en las políticas, bases y lineamientos, en las POBALINES que vimos al inicio de esta charla. La forma de las garantías es importante y es variable. Hay que considerar lo que establece la Ley del Servicio a la Tesorería, en donde se prevén diversas formas de garantía. No es la fianza ni el único medio de garantía, ni la mejor garantía. Para efecto del incumplimiento parcial o deficiente de los proveedores, la ley prevé dos figuras: las penas convencionales y las deducciones al pago, cuya diferencia resulta importante. Las penas convencionales resultan aplicables cuando el proveedor cumple con sus obligaciones, pero de manera atrasada. Las deducciones al pago o deductivas, conocidas en nuestro argot de contratación como deductivas, resultan aplicables por incumplimientos parciales o deficientes, distintos al atraso en el cumplimiento de las obligaciones. Para efecto de esos incumplimientos de nuestros proveedores, existe la figura de la rescisión administrativa del contrato. El procedimiento se prevé en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones y puede iniciarse en cualquier momento. Una vez que se adjudicó el contrato, en cualquier momento, cuando existe un incumplimiento, puede iniciarse el procedimiento de rescisión. Inicia con la notificación al proveedor, quien cuenta con 5 días hábiles, hasta 5 días hábiles. Una vez rendido el informe defensa del proveedor, si ejerció su derecho, el ente público contratante tiene hasta 15 días para resolver sobre la rescisión, si se aportaron pruebas suficientes que liberan
del incumplimiento al proveedor, o si se perfecciona tal incumplimiento, se puede rescindir. Esto implica que no tengo que esperar a que transcurran los 15 días, sino que dentro del plazo de 15 días puedo rescindir o emitir la resolución que da por rescindido el contrato. Es en este caso cuando la ley exige la figura del finiquito, cuando se rescinde el contrato. Sin embargo, ello no implica una prohibición para que en las bases del procedimiento de contratación, licitación, invitación o adjudicación directa, los entes públicos puedan pactar con sus proveedores la posibilidad, o más bien dicho, la necesidad de realizar un convenio de finiquito al concluir estos contratos. La terminación anticipada del contrato. Bien, esta figura solamente resulta aplicable cuando existan razones de interés general, se extinga la necesidad de los bienes, arrendamientos o servicios, o bien se demuestre que de continuar con el procedimiento se ocasionará algún daño o perjuicio al Estado o la sociedad de la cual somos representantes, o bien alguna autoridad determine la nulidad del procedimiento con motivo de una inconformidad. En caso de una terminación anticipada del contrato, es de considerar que resultará aplicable la figura que conocemos como gastos no recuperables. ¿A qué se refieren los gastos no recuperables? Bueno, pues aquellas cantidades que haya erogado el licitante que resulten razonables y que estén directamente relacionados con el contrato correspondiente. Estos gastos no recuperables se consideran básicamente en el artículo 102 del reglamento de la Ley de Adquisiciones y se refiere a los gastos no amortizados por parte del proveedor a la instalación o retiro de equipo destinados directamente a la prestación del servicio o entrega de los bienes, el importe de los materiales y equipos, es decir, aquellos gastos justificados que haya realizado el proveedor con motivo del cumplimiento de nuestro contrato. Es decir, en este caso, la administración pública tendría la obligación de resarcirle esos gastos no recuperables. ¿Qué es un caso fortuito o fuerza mayor que prevé la Ley de Adquisiciones en diversas partes de sus textos? Bien, para efectos del Código Civil, recuerden que es una fuente supletoria, una fuente de interpretación supletoria de la Ley de Adquisiciones, expresamente lo prevé esta última, funciona como un mecanismo liberador de la responsabilidad del obligado. Caso fortuito o fuerza mayor funcionan como un mecanismo liberador. ¿Por qué? Porque no es culpa del obligado. Las características del caso fortuito o fuerza mayor, no hay una definición propiamente dicha, se encuentra referido a causas irresistibles, imprevisibles y exteriores al obligado, y precisamente lo que necesita acreditarse es la existencia de las circunstancias que impidieron al proveedor cumplir con sus obligaciones. Hablábamos en el 134 constitucional de la posibilidad de que el propio Estado verifique la información de los actos y contratos. Bien, en la Ley de Adquisiciones se establece diversos medios. Dentro de esta información y verificación existe el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que denominamos Compranet. Este sistema nos permite tener ya en la actualidad prácticamente la totalidad del expediente de contratación y puede ser consultado de manera remota por todas las partes autorizadas. Si bien a través del Internet
solamente pueden ser consultados determinados documentos, como son la convocatoria, la junta de declaraciones y las actas de los actos públicos. Ya resulta factible el que los órganos fiscalizadores a distancia puedan analizar los documentos que están guardados en el sistema, aun cuando no sean de difusión pública, con las claves adecuadas que otorga el sistema Compranet y que otorga la Secretaría de la Función Pública. Resulta factible tener ingreso especial a estos expedientes, un sistema de alta seguridad que no permite la eliminación de documento alguno, única y exclusivamente de consulta. Para efectos prácticos, ¿qué contiene Compranet? Ya lo mencionamos, prácticamente todos los documentos, las convocatorias a la licitación, sus modificaciones, las invitaciones a cuando menos 3 personas, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación, del fallo, y los datos de los contratos, los convenios modificatorios, las adjudicaciones directas, es decir, contiene información de todos y cada uno de los procedimientos de contratación realizados por la Administración Pública Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que así lo establece la ley, de tal manera que si algún procedimiento o los resultados de un procedimiento no se han incorporado a Compranet, sería motivo de una sanción administrativa para el servidor público y el área contratante que omitió tal característica. ¿Por qué? Porque las finalidades de Compranet son altamente importantes. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal, propiciar transparencia y seguimiento de las adquisiciones y generar información necesaria para una adecuada planeación futura, no solamente para beneficación de lo realizado, sino una planeación, un diseño de la política de contrataciones para beneficio de la sociedad. Mencionábamos ya el contenido de Compranet, como lo es el Programa Anual de Adquisiciones, el Registro Único de Proveedores, el Padrón de Testigos Sociales, la información de todos los procedimientos de contratación, notificaciones y avisos de los procedimientos de contratación, datos de los contratos, registro de proveedores sancionados y las resoluciones de inconformidad. Por ello, la importancia de incorporar en tiempo y forma toda la información de los procedimientos de contratación al sistema electrónico denominado Compranet. Adicionalmente a este sistema, persiste en la ley la obligación de que las dependencias y entidades conserven en forma ordenada y sistemática toda la información de las contrataciones por 3 años. Esto se refiere a lo documental, porque la información que existe en Compranet, aun cuando no existe regulación, pues no hay necesidad, y entiendo que ni la posibilidad, de eliminar esa información, quiere decir que se quedará para efectos permanentes. La ley todavía prevé, para efecto de los procedimientos de carácter presencial, la posibilidad de que las proposiciones desechadas puedan ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la totalidad, hasta que concluya el procedimiento de inconformidad. Esto va a cambiar, de hecho, podríamos decir que ya ha cambiado, porque hemos mencionado que en Compranet la información no puede ser borrada. Administración y contenido informativo. Bien, la Ley de Adquisiciones y el Registro Único de Proveedores y Contratistas, Registro Único de Proveedores y Contratistas, conocidos como el RUPC, nos permitirán, más adelante, encuentra en maduración, desarrollo y maduración, nos va a permitir controlar el historial en materia de contrataciones, para lo cual este registro deberá ser permanente y estar a disposición
de cualquier interesado. Esta sí es información pública que nos va a permitir valorar a nuestros licitantes, inclusive le beneficiará a la iniciativa privada, porque a través de Compranet podrá verificar que sus probables proveedores sean honorables, cumplidores, y esto nos va a permitir una difusión de quiénes son unos buenos proveedores, y con ello se establece un programa de beneficio de estos buenos proveedores. Mencionábamos del 134 constitucional ya en varias ocasiones la posibilidad de la verificación de los actos y contratos. Pues sí, a través de Compranet esta verificación se puede realizar en cualquier tiempo. ¿Quién tiene esta posibilidad? La posibilidad legal para realizar esa verificación la tiene la Secretaría de Economía para verificar que los bienes cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional. En caso de no cumplir, pues proceder a la responsabilidad, afincar la responsabilidad a los proveedores incumplidos, o también puede verificar el cumplimiento a las reglas de origen o mercado, que es el equivalente al grado de contenido nacional, pero esto es para nuestros socios comerciales. Para ello, también la Secretaría de la Función Pública puede realizar visitas e inspecciones a las dependencias y entidades. Y aquí es necesario advertir que también podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los informes relacionados con los actos de que se trate. Es decir, no solamente tiene acceso a la información pública, sino podrá solicitar a los propios licitantes el que coadyuven en el análisis de esta información. Verificación de la calidad de los bienes. Bien, la Secretaría de la Función Pública, además de la de Economía en cuanto al contenido nacional. La Función Pública puede realizar la verificación de la calidad de los bienes muebles. Es importante aquí solicitar adecuadamente las características de los bienes y verificar que lo que compramos cumpla con esas características. Para el caso de violaciones contractuales o violación a la ley, se establece un capítulo de infracciones y sanciones en la Ley de Adquisiciones, y quienes infrinjan estos ordenamientos serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa de 50 a 1,000 meses de salario mínimo. Es decir, las multas fluctúan entre los 100,935 pesos y hasta los 2,016,000 pesos. Sin embargo, para efecto de las faltas, llamémosle menores, y que es básicamente cuando injustificadamente el licitante no formalice un contrato, también puede ser sancionado, porque recordemos que una vez adjudicado ya existe el contrato, pero este tiene que estar formalizado, y si no se formaliza, a los proveedores pueden imponerles multas de los 20,160 hasta los 90,720 pesos, tan solo por no firmar el contrato. Además de las multas, existe la inhabilitación de los infractores. Esta inhabilitación es variable. A quienes no formalizan 2 o más contratos es por 2 años calendarios. A quienes se les rescinda un contrato por 2 o más dependencias, es decir, 3, la sanción de inhabilitación será por un plazo de 3 años. Quienes no cumplan sus obligaciones y causen daños o perjuicios graves o entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas, también se podrán ser inhabilitados. Recordemos que el gobierno mexicano compra bienes, arrendamientos y servicios para cumplir con su objeto jurídico social, que siempre será en beneficio de la sociedad. Así es que estamos comprando en nombre de la sociedad. Si se incumple un contrato,
se incumplió en perjuicio de la sociedad. Otras sanciones es que se proporcione información falsa o se actúe con dolo o mala fe en un procedimiento de contratación, en la celebración de un contrato o durante su vigencia, o bien en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación de una inconformidad. Es decir, al ser el comprador más importante del país y comprar en beneficio de la sociedad, podemos establecer que no se puede permitir a los proveedores que jueguen con el destino de la sociedad. Es importante. Así compremos grapas, clips o equipo sofisticado, equipo médico, etcétera. La característica de la ley es la sociedad tiene que estar amplia y suficientemente protegida. Otras sanciones son cuando se sobresee o declare infundada una inconformidad o se retrase o entorpezca una contratación simplemente por tratar de perjudicar a la competencia. La inhabilitación que se imponga no será menor de 3 meses ni mayor de 5 años. Sin embargo, hay algunos proveedores, tanto nacionales como extranjeros, que básicamente viven de surtir o de suministrar bienes, arrendamientos o servicios al Estado, y si los inhabilitan, pues pueden acabar con su empresa. Por eso es importante que todo el mundo cumplamos con nuestras obligaciones. Se establece la obligación en términos de ley en que en cualquier procedimiento se tiene que acreditar, cuando un licitante fue multado, tiene que acreditar que ya realizó el pago de la multa. Las dependientes entidades, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha que tengan el conocimiento de alguna infracción, remitirán al órgano interno de control la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, precisamente para que se le impongan estas multas y, en su caso, la inhabilitación correspondiente. Las responsabilidades y sanciones a que se refiere la ley de adquisiciones son independientes de las de orden civil, penal o cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. Luego, entonces, esto quiere decir que además de las deducciones al pago, además de las penas convencionales, además de la ejecución de la garantía de cumplimiento, se puede acudir a los tribunales federales para exigir el pago de daños y perjuicios que se le causaron ¿a quién? ¿A la dependencia o entidad contratante? No, lo hemos enfatizado a lo largo de esta charla, se le causó un daño a la sociedad y por lo tanto corresponderá a los tribunales, en adición a estas sanciones que prevé la ley de adquisiciones, aplicar la correspondiente a esos infractores. Sin embargo, como somos seres humanos y estamos sujetos a un error, se estableció en la ley un principio de poder sancionar de manera distinta esas omisiones, esos errores involuntarios de aquellas malas y nefastas actuaciones de los servidores públicos. Por ello se estableció, y mencionamos en esta lámina, que la ley distingue, no es lo mismo meter la pata que meter la mano, y por lo tanto debe ser una sanción distinta. La ley prevé y reconoce para los servidores públicos la capacidad de ser humano y de ser un sujeto de error, de tal manera que faculta a la Secretaría de la Función Pública para abstenerse de iniciar procedimientos administrativos sancionatorios cuando los errores cometidos por los servidores públicos no sean graves, no se consideren como un delito, no generen un perjuicio patrimonial y la omisión pueda ser corregida o subsanada de manera espontánea. Ya hemos mencionado que existe el concepto de fuerza mayor o caso fortuito que libera de la responsabilidad al obligado de la acción. No se considera que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades. Es una garantía, porque si yo detecto que me equivoqué, pues tengo que reportarlo
a mi órgano interno de control para que se valore que efectivamente fue un simple error y no una actuación de mala fe. Y si se acredita que fue un error, pues no se me sancionará. Si yo oculto esos errores que puedan posteriormente perjudicar a mi dependencia o entidad o a la sociedad, bueno, pues entonces necesariamente tendrían que sancionarme. Bien, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, mantiene permanentemente en su página de internet toda aquella normatividad que resulta aplicable a las contrataciones públicas, la cual puede ser consultada en la dirección electrónica que aparece en esta lámina y a la cual se puede acceder de manera inmediata y de manera muy sencilla a través de la página de Compranet. En Compranet existe una liga directamente a la Unidad de Normatividad de Contratación Pública, en donde ahí todos los servidores públicos involucrados en la materia de las contrataciones públicas puede consultar la normatividad aplicable. Bien, estamos a sus órdenes en la Dirección de Consultas y Adquisiciones, en la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, en donde podemos recibir todas sus consultas en materia de normatividad aplicable a la materia, en la dirección electrónica que se presenta en esta forma. Recordemos que en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las comunicaciones electrónicas a través de correo electrónico no tienen validez jurídica. Sin embargo, es un medio extraordinario que nos permite a todas las dependencias y entidades que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional a que puedan enviarnos sus consultas oficiales a través del correo electrónico que aparece en sus pantallas. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.